Presencia Universitaria por la tarde. 2:06 p.m. y continuamos con más información aquí en Presencia Universitaria. Y esta tarde nos acompaña el doctor César Torres Cruz, quien es el secretario académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género por la UNAM, quien nos va a platicar acerca de estos temas de la diversidad sexual en México, al cual pues le agradecemos mucho que pues esta tarde nos acompañe desde este espacio. ¿Qué tal, Mexli? Buenas tardes. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y pues si nos pudieras comentar un poco pues acerca de este panorama que se tiene respecto a la inclusión en México, principalmente pues relacionado con las personas de la diversidad sexual, si nos pudieras contar justamente cómo está este panorama en el país. Claro. Gracias por la pregunta, que viene muy a tono, dado que el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+, a partir de acontecimientos en 1969 en la ciudad de Nueva York, donde personas de la diversidad sexual deciden enfrentar a la policía, dado que habían redadas policiales. A partir de ese año, durante cada junio en muchos países de todo el mundo, incluido México, se conmemora entonces el orgullo durante todo el mes. El orgullo LGBTIQ+, el mes del orgullo LGBTIQ+, y el último sábado de junio se lleva a cabo en la Ciudad de México, por ejemplo, y otras ciudades, marchas del orgullo LGBTIQ+, también se lleva a cabo una en Querétaro aproximadamente por los mismos días. ¿Cuáles son los retos? Es una muy buena pregunta, dado que se suele pensar que la comunidad LGBTIQ+, ya está viviendo otras condiciones distintas a las que ya comentaba, de la década de 1960, donde había redadas policiales. Además de ello, en México, en octubre del año pasado apenas, es que todos los estados, y de hecho Querétaro fue uno de los últimos estados que se sumó al matrimonio igualitario, y entonces a partir de diciembre ya hay matrimonio igualitario en todo México. Inició, digamos, este avance en el 2009 con el entonces Distrito Federal, que fue el primer estado, y poco a poco se fueron sumando varios estados. Entonces, si ya hay matrimonio igualitario, si hay algunos estados que ya tienen leyes de identidad de género para las personas trans, persiste la duda de si existen retos o no. Claro que persisten muchísimos retos. No hay que olvidar que México es un país machista, pero también es un país heterocentrado que mantiene, digamos, en términos hegemónicos, un aval solo de las personas cisgénero heterosexuales, y el resto quedan relegadas a la periferia. En ese sentido hay muchos retos. La discriminación es un reto importantísimo que persiste a pesar de los avances. Incluso uno de los efectos máximos de la discriminación es la muerte de las personas LGBTQ+. En México, desafortunadamente, se mueren al año más de 50 personas por crímenes de odio, por orientación sexual o por identidad de género. En este caso, pues ante este contexto que nos das a conocer, pues también preguntarte cuál ha sido esta respuesta que se tiene pues ante esta violencia por parte de las autoridades también a nivel federal, e incluso pues si has logrado identificar algunos estados donde pues tampoco pues se haga caso omiso ante estos actos violentos. Claro, sí, hay un problema muy importante aquí. Es decir, no existe como tal, no está tipificado, vaya, para el gobierno los crímenes de odio por LGBTI-fobia. Lo que han hecho no es el Estado, sino son organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, Letra S, que era un suplemento de un diario de circulación nacional hace algunos años, pero es una asociación civil que persiste hasta nuestros días. Lo que hace es un recuento anual a partir de medios de comunicación, de notas de medios de comunicación, para ver cómo está el panorama. Y entonces dan cifras aproximadas, pero no hay datos contundentes. Es decir, hay un vacío que tenemos que llenar y el gobierno no está haciendo mucho al respecto, y las cifras son alarmantes. En los últimos 5 años, por ejemplo, de acuerdo con esta asociación civil, hay al menos 453 muertes por crímenes de odio, y en el 2022 esta asociación civil registró 87. La cifra, claro que se va a incrementar, y de hecho
considera esta organización de la sociedad civil que se puede incrementar por mucho. ¿Cuáles son, digamos, los parámetros metodológicos para hablar de crímenes de odio? Porque, insisto, no aparecen como tal en los medios de comunicación. De hecho, suelen aparecer como crímenes pasionales, lo cual conlleva una marca estigmatizante, es decir, como si entre las personas LGBTQ+ existiera una pasión que está exacerbada, tanto así que asesinas a otro ser humano, pero no. Son crímenes llevados a cabo en su gran mayoría por personas heterosexuales y sabemos que son crímenes de odio por el modus operandi. Por ejemplo, los mensajes ofensivos que dejan en los cuerpos después de haber perdido la vida por personas. Estamos en contra de tu orientación sexual, o en personas trans, esta no es una mujer, este es un hombre vestido de mujer, o viceversa. Además de que también dentro del modus operandi son asesinatos marcados por la violencia, son cuerpos incluso que suelen ser calcinados, algunos de ellos, o también son cuerpos que son, por ejemplo, arrastrados por vehículos de motor antes del asesinato, cuerpos que son expuestos en la vía pública o cuerpos con mutilación genital. Entonces, lo que ha hecho esta asociación civil a lo largo de más de una década es hacer un rastreo para pedirle al gobierno que por favor tome en cuenta estos asesinatos como crímenes de odio, que insisto, no están tipificados como tal, pero sí que llaman la atención. ¿Cuáles son los estados donde están más presentes? En la Ciudad de México, en Guanajuato, que fue el estado con más violencia en términos generales, pero también para las personas LGBTIQ+ durante el año pasado, Veracruz y Quintana Roo. Serían los 5 estados en todo el país donde se suelen registrar los números más elevados de este tipo de crímenes de odio. En este caso, también como para ir concluyendo acerca de este tema, pues qué es lo que se buscaría, además de este acercamiento de que se reconociera por parte de las autoridades estatales y federales. No sé si también se ha buscado realizar algún tipo de iniciativa, esto pues para pues al momento de pues juzgar este tipo de casos. Sí, por supuesto. Hay asociaciones de la sociedad civil que están pugnando justo por el reconocimiento de estos asesinatos, pero el cambio más importante es el cultural. Es decir, claro que hay que convencer al gobierno de que es un tema muy relevante, se tiene que tipificar, se tiene que crear una infraestructura para atender este tipo de asesinatos, pero el cambio más importante es el cultural, y la cultura no se modifica en un día. Es decir, poco a poco hay que ir contribuyendo a que la diversidad sexogenérica sea vista como algo que forma parte de toda la humanidad. Es un cambio paulatino en el que nos tenemos que sumar todas las universidades, pero también fuera de las universidades tenemos que fomentar una inclusión de la diversidad. Bien, pues te agradecemos mucho por esta tarde acompañarnos aquí en Presencia Universitaria. Le agradecemos al doctor César Torres Cruz, quien es secretario académico del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, esto por la Universidad Nacional Autónoma de México, al que pues le agradecemos que esta tarde nos acompañe. Al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.